A continuación vamos a recibir sobre el escenario a José Carlos Otero. Él es director de experiencia de cliente en Everis y autor del libro Experiencia Líquida. Él considera que cuando el enfoque del Customer Experience se pone exclusivamente al final de la experiencia y no durante todo el proceso, se crea una brecha que puede derrumbar por completo todo el journey de la experiencia. Hoy José Carlos nos va a hablar sobre un caso de éxito de Volkswagen. Es un nuevo proceso de postventa para mejorar la experiencia de cliente. Se llama EAST, Easy, Attractive, Social y Timely. Con vosotros, José Carlos Otero. Muchas gracias a la DEC y a todos vosotros por este impulso a la economía del comportamiento. Disculparme que tengo un hilillo fino de voz, pero intentaré aguantar los 20 minutos hasta el final. Lo bueno de intervenir casi al final de un congreso es que hay un montón de conceptos y un montón de ideas que ya se han contado, con lo cual es mucho más fácil construir un discurso y no hace falta ahondar en esos conceptos básicos. Y ese modelo EAST que también se ha presentado lo vamos a enfocar no al consumidor, no al cliente, sino hacia los empleados en un modelo donde pilotamos una experiencia de transformación. Me hubiera gustado que Pedro Mateos, director de experiencia de cliente de Volkswagen, me hubiera acompañado en esta ponencia, pero al final las agendas mandan, las agendas a veces son un poco incompatibles. Con Pedro hicimos varios proyectos. El primero fue un diagnóstico global de la experiencia de clientes, sobre todo orientado a la postventa, y en conversaciones con Pedro, preguntándole qué es lo que más le había llamado la atención, él nos comentaba que ellos venían de un modelo donde habían empezado a retirar a los técnicos del punto de interacción con los clientes, cambiándolos por perfiles con relaciones más comerciales, con una capacidad de generar más vinculación con un cliente. Y le llamó la atención que había algunos clientes que demandaban interacciones más técnicas, interacciones más expertas, y era algo que tenían que cubrir. Nuestro punto de partida, al final, en ese Customer Journey de postventa, distintas interacciones que pasaban por el taller, que es donde centramos los pilotos, se reflejaban en un procedimiento único que se llama, o que ellos denominan, la recepción activa. ¿Qué es la recepción activa? Pues los clientes de Volkswagen lo sabréis, si habéis ido a algún concesionario. Como comentaba Pedro, lo que hacen es, los mecánicos no están visibles, no tienen interacción con los clientes. Quienes tienen relación con los clientes son los asesores y lo que hacen es un proceso donde se eleva el coche, se hace un chequeo visual de una serie de puntos del vehículo y tratan de acercar un poquito más toda esa parte de los mantenimientos a los clientes. El cliente llega, deja el coche, se va a la zona de espera, el asesor lo recoge, hacen ese chequeo y el coche pues tiene su ruta también, va hacia la zona de chequeo y después pasa a la zona de taller. ¿Cómo son los clientes? Pues veíamos que desde el punto de vista de los arquetipos de comportamiento, y me centraré en estos dos, había clientes que llamábamos previsores, que en la mayoría de los casos tenían contratados servicios de paquetes de mantenimiento o garantías extendidas, que tenían mucho vínculo con los concesionarios, que llevaban el coche, que cumplían el libro blanco de Volkswagen en el cuidado y el mantenimiento del coche. Y otros clientes que llamamos pragmáticos, que iban tomando distintas decisiones en función del momento, pues a veces el concesionario o a veces lo que me queda cómodo es el taller del barrio porque me facilita, no tengo que ir al concesionario, etc. Desde el punto de vista del modelo de relación, la mayoría de los clientes estaban cómodos con ese modelo de asesor que hacía un poco de puente entre los técnicos y el propio cliente. Había clientes que efectivamente demandaban un punto de interacción mucho más experta y había clientes que, sinceramente, las interacciones con los asesores le daban igual, no las valoraban. Si pudieran llegar al concesionario, dejar las llaves y marcharse, firmaban ya. Y eso fue lo que hicimos, un piloto donde, entre otras cosas, planteamos ese fast lane de entrega del vehículo y recogida del vehículo sin esperas. El modelo EAST, que ya lo hemos empezado a ver, Colin ha hecho como una pequeña introducción, al final
nos da cuatro claves o 4 ejes para estimular un comportamiento. Al final pensemos que si hablamos de economía del comportamiento, lo que estamos buscando es generar esos estímulos, esos nudging, esos codazos para generar un cambio en el comportamiento sin restringir la capacidad de esos cambios. Y ojalá se produjeran todos estos sesgos y todos estos heurísticos que hemos venido hablando durante toda la mañana de forma unitaria. Ojalá que esto fuera tan sencillo como hay un sesgo, hay un punto de interacción, hay un momento de decisión, conozco el sesgo, intervengo y se acabó. Es un poquito más complicado. Intervienen un montón de sesgos, intervienen un montón de heurísticos en muchos momentos o muchas veces en el mismo momento. El modelo ISA al final nos ayuda a construir bajo la premisa easy, que las cosas vayan en el flujo natural, que quitemos las fricciones y que incluso podamos ir troceando ese modelo. El eje atractivo, no solamente presentar los beneficios y presentarlos de forma atractiva, sino diseñar un modelo donde podamos ir generando barreras de salida, barreras de vinculación de salida y suceda eso que también se comentó por la mañana de la aversión a la pérdida. Elegir el momento para ejecutar ese estímulo y también poder proyectar ese estímulo y ese momento del cambio y la palanca social, pues al final compararse con los que son como nosotros. Dentro de este modelo, pues vemos que también se van ordenando todos esos sesgos. El sesgo del defecto, pues cuando me compro una casa o me cambio de casa y ya tengo contratada la luz, pues es mi opción por defecto. En ese momento probablemente no la cambie. Dentro de Timely, pues temas como acercar el yo futuro, pues si voy a contratar mi plan de pensiones, que me pueda proyectar o que pueda proyectar mi estilo de vida en el futuro para saber cuál es la cantidad que quiero tener y cuál es la cantidad por la que tengo que empezar a cotizar, que sería el anclaje. El social, pues como norma social a todos nos gusta o preferimos, o la gran mayoría, que Hacienda nos devuelva dinero en la declaración, aunque eso signifique que estamos pagando de más todos los meses. O el tema de Attractive, pues crear esos marcos y facilitar esas barreras, o el propio efecto Endowment, que también se llama un poco efecto IKEA, que todo el tiempo que yo he invertido en montar la estantería, si al final no es exactamente la estantería que quería o que me encajaba, con todo el esfuerzo que he puesto, me quedo con esa estantería y defiendo que esa es la estantería que tiene que ser. ¿Cómo aplicamos el modelo? Pues en realidad el proceso, por resumirlo mucho, el cliente llega y deja las llaves. Bueno, no es tan sencillo. El cliente llama para pedir una cita, se le ofrece este nuevo piloto, deja las llaves, firma la custodia. El asesor trabaja exactamente igual, pero sin el cliente delante. Coge el coche, hace la recepción activa, hace los chequeos. Si detecta que hay alguna pieza que tiene que cambiar o que proponen cambiar, se lo propone al cliente y necesita su consentimiento o la firma de la orden de reparación y el coche pasa al taller. Y para la recogida lo mismo. Una vez se ha hecho esa reparación, se avisa al cliente que está listo para la recogida, el cliente lo recoge. Aquí matizar que en el piloto también, por hacerlo sencillo, nos quedamos con los clientes que tenían esos paquetes de mantenimiento y no había una interacción de pago que podía ser también una barrera para lanzar el piloto. Cuando el cliente llega, recoge el coche, firma la hoja de recogida y se acabó. ¿Qué nos encontramos? Insisto, no lo estábamos enfocando a los clientes. Los clientes sería muy raro que este modelo no les encajara porque nos habían pedido este modelo. Habían dicho que querían un modelo simplificando esa interacción. ¿Dónde estaba el reto de este proyecto? En formato piloto, en los propios concesionarios. Y empiezan, me he dejado el easy para el final, que es quizá una de las mayores palancas. ¿Qué les preocupaba? Primero, que el cliente dejara de ver el valor del asesor en un modelo que acababan de cambiar, poniendo todo el foco en el modelo de relación a partir del asesor. Eso les daba pánico en los concesionarios. En realidad el cliente no deja de ver el valor, el asesor sigue estando, solo que hay interacciones que se dan a través de otro canal o que se dan de otra forma. Entonces, su framing era los aspectos negativos
y esa aversión a la pérdida, esa oportunidad de hacer un cross-selling con el cliente en todo ese proceso. Tuvimos que hacer un reframing, tuvimos que hacerles ver que el foco no lo pusieran en lo negativo, que lo pusieran en lo positivo, que es lo que el cliente estaba demandando. En la personalización había, como os enseñé en la otra diapo, varios pilotos y le dábamos la libertad a los concesionarios que formaban parte del piloto que se salieran en cualquier momento, o sea, a nivel de personalización absoluta, o posponerlo. Y queríamos que empezaran a rodar en el piloto de la forma que fuera, precisamente para ese empezar a atornillar la estantería de IKEA, pues que al final la estantería se quedara en el salón. La palanca social, otro miedo. Si se lo ofrecemos a uno, todos lo van a querer. Pero aquí había como un ratio de argumentos bastante amplios que eran incluso lo contrario. Si llega un cliente y está esperando y ve que hay otro que no espera, pues va a provocar un conflicto entre ellos. Bueno, no sabemos si va a pasar, no podemos determinar cuál es la norma social porque no se había dado esa situación, no había una norma social que nos dijera eso, pero sí esa visión de la generalización de preferencias. Aquí tuvimos que trabajar mucho desde dentro, con los concesionarios, buscar concesionarios que fueran muy afines a la marca, que no les importara participar en el piloto, que no vieran un riesgo en el piloto, pero también generar un sesgo de autoconcepción de decir, esto lo queremos implantar a nivel global, se va a experimentar con vosotros y el modelo será como vosotros lo defináis. Seréis pioneros en el diseño y la definición del modelo hacia toda la red. Nos apoyamos mucho también en los gerentes de zona, que son muy prescriptores dentro de los propios concesionarios y, por supuesto, el ranking relativo, el compararlos entre ellos, el otro concesionario ya lo está haciendo, lleva no sé cuántos, tiene este valor, vosotros estáis un poquito por detrás, todo eso también nos ayuda a empujarlo y mucho. El eje timely. ¿Cuándo es el momento oportuno? Esto es como lo de dejar de fumar. Nunca hay momento bueno ni excusa mala. Pues aquí le pasaba lo mismo. Ya tenemos varias implantaciones en curso. Estamos en cierre de mes, estamos en cierre de trimestre, siempre estaban en algo. Entonces, pues como les pesaban más los costes que los beneficios, lo que teníamos que hacer era conseguir, como decimos ahí, ¿no?, meter el pie en la puerta, como los vendedores a domicilio. No me cierras la puerta, déjame empezar con el piloto y ya verás cómo voy proyectando el beneficio sobre el esfuerzo que tienes que hacer ahora. El anclaje a esos impedimentos temporales. Tenemos 3 implantaciones en curso, tenemos mucha complejidad en lo que estamos haciendo. Pues ese descuento hiperbólico aquí adaptado al nivel de vinculación o participación. Les dijimos que podían asumir los pilotos que quisieran. Había 3 o 4 opciones, podían participar en uno, en los 2 y en los 3. Podían salirse en cualquier momento. En el Fast Lane, como les preocupaba también mucho la carga de trabajo, porque hay horas pico donde llegan todos los clientes a entregar y a recoger, y hay días de la semana que tienen también mucha más carga de trabajo, lo faseamos en horas valle y lo faseamos en días valle para luego hacerlo incremental. Y la verdad es que creció como la espuma. Luego ellos incluso incorporaban algunos elementos más complejos. Y finalmente, la palanca Easy, la recepción activa funciona bien, es el modelo que nos gusta, es la marca de la casa porque lo tenemos que cambiar. Romper ese status quo, romper la inercia de lo que estoy haciendo o la propia sobrecarga cognitiva de me vas a cambiar demasiadas cosas en un proceso que a día de hoy lo conozco y lo tengo súper controlado, me genera cierto vértigo. La clave aquí era que esto funcionara de forma natural, que fuera con la forma de trabajo, el flujo natural de las interacciones en los concesionarios, que ellos adaptaran cada interacción a su realidad. Si tenían una hoja de custodia, la usaban. Si no, les dábamos una y si no, ellos hacían su hoja de custodia. Si querían introducir algún elemento más de seguridad por su histórico, por su pasado, por su necesidad, les facilitábamos que lo incorporaran. Que implicaran al número de personas que quisieran dentro del piloto. 1 asesor, 2 asesores, 3 asesores, la gente de recepción. Al final, lo único que le pedíamos era empezar al menos con 1 asesor y que hicieran 3 fast lane al día. En hora valle, en día valle, en como quisieran. O sea, reducir al máximo la fricción. Y luego hacerles ver
que esa sobrecarga cognitiva de los cambios sobre el proceso no era real, que realmente el proceso era exactamente el mismo para el asesor. Lo único que hacíamos era cambiar el orden en algunas interacciones y cambiar el orden con toda la lógica del mundo. Igual que si vamos a comprarnos una camisa y me voy a una tienda física, la veo, me la pruebo y si me gusta, la pago. Si lo hago por internet es la veo, la pago, me la pruebo y si no me gusta, la devuelvo. Pues hay interacciones que simplemente cambian de orden, pero no hay cambios radicales. Esta visión de no darles incentivos, sino reducir fricciones al máximo, fue para nosotros la clave. Incluso tuvimos que deshacer parte del camino que como consultores solemos hacer, que es llegar con la solución hecha o casi hecha, esta es la cajita y ahora empiezo a repartir cartas. Pues ahí retiramos cartas, dejamos que ellos tomaran muchísimo más partido en toda esa toma de decisiones y eliminamos un montón de elementos por el camino. El resultado, pues al final veis aquí algunas de las claves de la personalización en el uso de canales. Los que ya utilizaban WhatsApp lo podían seguir utilizando, los que utilizaban el mail, el teléfono, con las hojas de custodia lo mismo. Esos elementos de sustitución, al final en realidad el asesor hacía exactamente lo mismo, no quitábamos el asesor. Lo único que hacíamos era que la primera interacción donde el asesor acompañaba al cliente en la recepción activa la eliminábamos y en la recepción del vehículo lo mismo, con lo cual el proceso era exactamente igual. Pequeños cambios, 3 cambios y en esa lógica del proceso sin el cliente. Finalmente, resultados con bastante impacto. Medimos también el cliente, sin duda, reducción de tiempo de un 70, 80, 90%, dependiendo del momento. Vinculamos a clientes, y eso nos lo dijeron también en las encuestas, clientes que en ese perfil un poco más pragmático ya estaban en el taller de barrio, en el multimarca, le dejo aquí en el bar de Manolo las llaves al del taller, pues al final podían hacer lo mismo en el concesionario oficial y conseguimos recuperar a esos clientes. Pero también redujimos el tiempo de trabajo de los asesores, porque al final hacer una recepción activa sin cliente reducía pues, entre un 30, un 20, un 30% su tiempo de trabajo, le permitía organizarse mejor y además el uso de canales donde compartían información a través de mail, de WhatsApp, de ese chequeo que había hecho a través de fotos o pequeños vídeos, hacía que el cliente llamara menos o que el cliente se contactara menos para conocer el estado de su cliente. Buena acogida, por tanto, por los clientes, buena acogida por los asesores y niveles altos en satisfacción, experiencia, agilidad y recomendación. Para nosotros, muy en resumen, la clave de este proyecto fue que no solo necesitamos hacer el diseño de un producto mínimo viable y simplificarlo al máximo, sino que para poder hacer una implantación, vencer esos rechazos al cambio que de forma natural tenemos todos, lo que necesitábamos era facilitar todo lo posible la incorporación, eliminar de forma absoluta cualquier barrera, cualquier fricción, hacer que ellos entraran dentro de su flujo natural de las cosas en el piloto y tomaran sus propias decisiones, hacer mediciones objetivas y compartir con ellos los resultados, que al final eran resultados también muy llamativos y muy atractivos para ellos. Muchas gracias.